Permitan que el Espíritu del Señor hable a su vida. Amén. Muy bien, ocúpate de los asuntos de tu Padre. Lucas 2, verso 41 al 50. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». Él respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que decía. Así como Jesús dijo que él debía ocuparse de los asuntos de su Padre, también nosotros, mis amados, tenemos un asunto que nuestro Padre Celestial nos dio para llevar a cabo. Jesús tiene en ese momento 12 años. 12 años. Un adolescente. Y está concentrado en la obra de Dios. Pero el texto nos dice que la gente simplemente, ni aun sus propios padres, lo entendía. Verso 50. Esta mañana, amada iglesia, quiero que exploremos qué significa ocuparse de los asuntos del Padre, para que vos sí lo entiendas. Amén. Amén. ¿Alguna vez alguna vez te han dicho, estoy seguro que sí, pero alguna vez te han dicho que te metes o que te metas en tus propios asuntos? Yo creo que sí, ¿no? Todos tenemos esa inclinación a veces en meternos en asuntos que no son nuestros. Y estoy seguro de que sí, de que te ha pasado, te lo han dicho más de una vez. Y normalmente nos lo dicen cuando, por supuesto, nos metemos en lo que no nos corresponde. Pues bien, ¿sabes? Esta mañana Dios nos va a decir que nos metamos en nuestros propios asuntos, pero de una manera positiva. ¿Alguna vez has tenido tu propio negocio o un emprendimiento? Yo sé que aquí hay hermanos que sí tienen negocio, tienen emprendimientos. Saben, una vez yo me inicié en el negocio propio. Tuve la oportunidad de tener mi propia relojería, pero saben, no tuve mucho éxito, porque era y sigo siendo un pésimo hombre de negocios. Fui un excelente reparador de relojes, pero un pésimo negociante. Y quiero decirte que si alguno de nosotros gestionáramos nuestro negocio físico, nuestro emprendimiento, como gestionamos nuestro negocio espiritual, quebraríamos enseguida. Tendríamos que bajar la persiana y dedicarnos a otra cosa. Y eso es lo que les puede estar pasando a muchos. Se han convertido en espirituales en bancarrota. Ahora, ¿por qué definirías a un cristiano en bancarrota espiritual? ¿Cómo te darías cuenta de eso? Y como en las tiras televisivas, tengo que informar que cualquier semejanza con tu realidad es pura coincidencia.
Tú eres el único responsable de tal semejanza. Ahora, hecho esto, cumpliendo con lo legal, ¿sabes? Etiquetar a alguien como un cristiano en bancarrota espiritual es así como decir: tu cuenta espiritual está vacía, mi querido, mi querida, mi hermano. Tu cuenta espiritual está vacía, aunque quizás tu apariencia esté llena. Y te darías cuenta por su falta de comunión con Dios. Como una cuenta, los chicos de arriba están aflojando las baldosas. Como una cuenta sin propósito, mi amado, mi amada, la vida espiritual se seca cuando no hay oración. Se seca cuando no hay adoración. Se seca cuando no hay una búsqueda genuina. Se vive muchas veces solamente de recuerdos, de rituales religiosos, pero no de relación. Te darías cuenta por su mucha actividad y poca sustancia. Se puede estar ocupado en cosas religiosas, pero sin fruto del Espíritu, sin amor, sin gozo, sin paz. Simplemente te convertís en un activista que al primer tropiezo deja todo. A veces somos como una empresa que tiene una fachada preciosa, un cartel hermoso, pero está quebrada por dentro. Te darías cuenta por su dependencia de lo externo. Cuando la fe depende de emociones, cuando la fe solamente depende de eventos especiales, cuando la fe solamente depende del líder de turno porque te gusta o por las circunstancias, pero no hay una raíz profunda en Cristo. Es como vivir de prestado, de préstamos espirituales, sin tener capital propio para avalarlo después. Y por último, quizás te darías cuenta por su negación del estado real. Muchos no reconocen su bancarrota. No reconocen que están quebrados y siguen actuando como si todo estuviera bien. Pero Jesús dijo, y es duro este mensaje: tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, te está diciendo el Señor, que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Allí en Apocalipsis 3:17. Pero avancemos, analicemos y veamos nuestro negocio, el negocio de nuestro Padre. ¿Estás ahí? ¿Cómo se inicia un negocio? Para iniciar un negocio se necesita un permiso. Los que han abierto negocios saben que deben tener la habilitación para poder abrirlo al público. Pero también están aquellos que han heredado su negocio. Y sabes, eso es lo que te ha pasado a vos y a mí como cristiano, como hijos de Dios. Hemos heredado el negocio de nuestro Padre. ¿Has visto alguna vez un negocio con tal nombre e hijos? Sí, ¿no? Eso significa que es un negocio familiar, que involucra a la familia, involucra a los hijos. Y eso es lo que Dios ha hecho por vos y por mí. Dios nos puso en su negocio. Lo podríamos llamar Dios Todopoderoso e Hijos. Lindo nombre, ¿no? Vamos a ponerlo ahí afuera después del cartel. Dios Todopoderoso e Hijos. Aleluya. Cuando fuiste salvo y fuiste colocado en la familia de Dios, mi querido, mi querida, te has convertido en parte del negocio de nuestro Padre. Amén. En nuestro texto Jesús tiene 12 años, en lo que hemos leído. Dice el texto que él tenía 12 años. Y a esa edad, esa es la edad en que los adolescentes... ¿Cuántos adolescentes hay acá? A ver, levante la mano.
Ah, ninguno. ¿A dónde están los adolescentes? Padres. Sí, no, pero ya pasaste vos. Hace rato, Dani. Jesús tenía 12 años y era un adolescente. Y a esa edad era cuando los adolescentes pasaban de la instrucción de su madre a la de su padre. Si esa edad ellos se hacían hombres en Israel. A los 12 años ya se les consideraba hombres. Comenzaban entonces a aprender un oficio. Estaban obligados a acompañar a sus padres a las fiestas de Jerusalén. Era hora de tomar lo que habían aprendido de su madre durante sus primeros años y aplicarlo a su vida a través de su padre. Jesús dijo que necesitaba ocuparse de los asuntos de su padre. ¿Qué asuntos tenía Dios para él? En Juan 4:34 Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y como sabemos, la obra que Jesús tuvo que realizar y terminar lo llevó finalmente a la cruz del Calvario, para darte salvación a vos, para darte vida eterna, perdón de los pecados y abrir el camino, hacer el puente hacia nuestro Padre Celestial. Pero, ¿cuál es nuestro negocio o asuntos de los que nos debemos ocupar? ¿De qué te debes ocupar? En 1 Tesalonicenses 4:11, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica diciendo: procuren vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. La palabra hacer es sinónimo de ocupate de tus propios asuntos. Ocupate de tus propios asuntos. Fíjate que Pablo dice tus propios asuntos o responsabilidades. No debemos ocuparnos de los asuntos ajenos, sino de los nuestros. Satanás quiere que te ocupes de los de él, de los asuntos de él. Y va a insistir, y va a buscar, y va a hurgar hasta que te distraiga del asunto verdadero que vos tenés que ocuparte. Pero tenés que ocuparte de los asuntos de tu Padre. El diablo quiere que te preocupes por muchas cosas que te distraen de los asuntos de Dios. Y para eso Satanás te tiene preparadas algunas ofertas para vos. ¿Alguna vez alguien te ha dicho: tengo una oferta para vos, y sabes, es demasiado buena para dejarla pasar? ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Los has escuchado? ¿Sabes? Eso debería ser una señal de alerta. Una señal de alerta. Hay un viejo dicho que dice: si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Y cuidado con las ofertas. ¿Alguna vez has comprado algo porque era barato, pero parecía una buena oferta? ¿Sabes? Una vez un amigo, allá hace un montón de tiempo, cuando recién empezaba la venta a través de internet, compró un reloj por una dudosa web. Y este reloj parecía, o a él le parecía en la foto, una gran oferta. La imagen mostraba un hermoso reloj con agujas, y debajo de las agujas había una pantalla que mostraba la hora y otras cosas. Pero ¿sabes qué pasó cuando recibió el reloj después de unas semanas? Las agujas estaban pintadas. Lo único que indicaba la hora era una pantalla barata que estaba debajo de las agujas pintadas. ¿Conoces el dicho ese que dice: lo barato sale caro? Sí. Todo, mi hermano, todo lo que te puede ofrecer Satanás, a la larga o a la corta, te va a salir caro. Satanás tiene algunos negocios que suenan muy baratos. Suenan muy bien. ¿Sabes? Suenan tan bien que te mantienen alejado de los negocios de su padre. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos de gente que realmente estuvo
siendo ocupada por Satanás y alejada de los negocios del Padre. Y vamos a empezar con la primera mujer. ¿Quién era la primera mujer? Eva. A Eva Satanás le dice: vaya, tengo un trato para vos. Podés tener sabiduría, podés tener riqueza y fama. Solo te costará una manzana. Cuidado con las manzanas. Esas manzanas que te ofrece el diablo, porque esas manzanas están llenas de gusanos. Necesitamos ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre. Otro, Lot. Todos conocen a Lot, sobrino de Abraham. Satanás le dice: mira, tengo una oportunidad inmobiliaria para ti. Tengo una propiedad excelente en Sodoma, que seguro se va a revalorizar. No podés perder esta oferta. ¿Y qué pasó? Pasó que Lot se mudó allí, se fue a Sodoma, se olvidó del negocio de su padre y lo perdió todo en fuego y azufre. Uno más, y te puedo asegurar que hay muchos más ejemplos. Uno que todos conocemos, Judas. A Judas Satanás le dice: ¿sabes? Tengo un trato para ti. Dinero fácil por solo un beso. Sabemos que esa era la señal, el beso a Jesús, que le iba a dar a los que venían con él para restarlo, conocer y saber, identificar quién era Jesús. Dinero fácil por solo un beso. ¿Qué puede salir mal? Esas 30 monedas de plata no son tan buenas como las que ya quizás tienes. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Todos lo sabemos cuál fue el resultado. Salió y se ahorcó. ¿Sabes? Los negocios del diablo siempre te van a alejar de hacer tus negocios, los negocios de tu Padre. Vemos un ejemplo de eso en la iglesia primitiva. Leamos en Hechos 6, capítulo 6, versos 3 y 4, en donde podemos leer: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. La iglesia en ese momento tenía un ministerio que era el alimentar a las viudas. Y hubo una división en la iglesia entre los judíos griegos y los judíos israelitas sobre quién debía hacer esa tarea. Y como resultado de esta discusión, el servicio no se concretaba. Esto no era asunto de los pastores. Ellos tenían sus propios asuntos que atender y no necesitaban ocuparse de los asuntos de nadie más. No era porque estuvieran por debajo o por encima de la tarea. Simplemente no era el trabajo al que su Padre Celestial los había llamado. Y lamentablemente, mi amado, mi amada, es que algunos creen que la iglesia y toda su actividad es el negocio o el asunto de exclusividad del pastor. Pero entérate de que esto no es así. ¿Te estás enterando? No les gustó esto, ¿no? ¿Sabes? Esa percepción es un error. Un error profundo que distorsiona el diseño de Dios para la iglesia. La comunidad de creyentes no gira alrededor de una sola figura, de una sola persona, sino que es un cuerpo donde cada miembro, cada uno de ustedes tiene una función, un propósito y un valor. Pablo lo explica muy bien allí en el capítulo 12 de 1 Corintios, en donde en algún lugar del capítulo él dice: el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Vos sos toda cabeza? ¿Sos todo estómago? Bueno, algunos sí. Son todo estómago. ¿Sos todo piernas? No, sos un conjunto de muchos miembros. El pastor guía, el pastor sirve, pero la obra es de todos. Cuando la iglesia se convierte en negocio exclusivo,
¿Sabes qué pasa? Se pierde la esencia del servicio, de la edificación mutua y del llamado a ser sal y luz en el mundo. La participación activa del cuerpo es señal de salud espiritual. Allí donde cada uno aporta, la presencia de Dios se manifiesta con poder. ¿Sabes? Cuando una iglesia se apaga, es porque no hay miembros que funcionen. Y quizá lo más hermoso es que no importa si uno predica, si uno limpia, si ora o está en la puerta o visita a otros. Porque todo servicio, ¿sabes? Todo servicio hecho con amor y fidelidad es tesoro en el reino, que hace crecer el negocio de nuestro Padre aquí en la tierra. En la familia de Dios cada uno tiene sus propios asuntos. ¿Es responsabilidad del pastor? Sí, asegurarse de que se haga. Pero no es su responsabilidad hacerlo. Es tu responsabilidad. Tu trabajo, el asunto que Dios te dio, es tu responsabilidad. Todo cristiano tiene un negocio que hacer. Por eso el Espíritu Santo le ha dado a cada cristiano ciertos dones espirituales que te permiten y le permiten realizar cualquier negocio al que Dios lo llame a hacer. ¿Sabes cuál es tu negocio? Bien, por ese amén. Tal vez sea enseñar una clase en tu célula. Quizás sea cuidar la guardería acá arriba, o ser maestro o maestra de los niños, cantar en la alabanza, repartir folletería, no sé, visitar o llevar comida a los enfermos, visitar hospitales, orar como intercesor por las necesidades de los que están en una lista de oración, compartir el evangelio, ser un ujier. ¿Sabes? Hay cientos de cosas que podemos hacer en los negocios para el Señor. No sé cuál es tu negocio, pero más te vale que vos sí lo sepas. Y si no lo sabes, mi amado, amada, más te vale orar y pedirle a Dios que te lo haga saber. Y estar abierto, estar disponible para hacer los negocios de tu Padre. Pablo nos dice cómo debemos hacer los negocios de nuestro Padre. Allí, si leemos en Romanos capítulo 12, verso 11, Pablo escribe: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y en este pasaje hay dos palabras claves. La primera es sirvan al Señor, sirvan al Señor. Y la segunda es con fervor, el fervor que da el Espíritu Santo. Y hoy en toda iglesia hay cristianos perezosos, no solo acá, todos lados. Perezoso significa quedarse atrás. ¿Alguien aquí ha trabajado alguna vez con alguien perezoso? Estoy seguro que sí. En todo trabajo hay alguien perezoso. En toda iglesia, en todo ministerio, en toda célula hay alguien perezoso. Y eso dificulta el trabajo, ¿verdad? El perezoso es un obstáculo para todos. Mi padre me dijo un día, y me dio un consejo importante que yo atesoré siempre, allá cuando era joven. Mi padre me dijo que cuando trabajara para alguien debía estar siempre ocupado. Aunque no hubiera nada que hacer, él me decía: no te quedes sentado sin hacer nada. Busca algo que hacer. Mantente ocupado. Si no hay nada más, barre el piso o saca la basura, pero haz algo. No debes ser perezoso en los negocios de nuestro Padre. Dios te dice: no seas perezoso en mis negocios. Haz lo que haya que hacer. Y como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser fervientes de espíritu. La Biblia amplificada lo expresa como estar radiantes, estar ardiendo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos hay aquí hoy radiantes y ardiendo en el Espíritu Santo? Gracias, Señor, por esos. Porque, ¿sabes? A veces
me da la impresión, mi hermano, de que vos mandás la figura nada más. Mandás lo que sería el envase y todo lo demás queda en tu casa. No hay fervor, no hay alegría, no hay gozo, no hay manifestación de una verdadera alabanza al Señor. Pero, ¿sabes? No basta con estar ocupados. Debemos estar ocupados en los asuntos de nuestro Padre con un amor ardiente, un deseo ferviente de servir al Señor. Pero a veces no se puede pretender esto porque ni siquiera te congregás a veces. ¿Cómo vas a poder hacer la tarea si no vas a tu negocio a levantar la persiana todos los días? Si no atendés a la gente con amor, con simpatía todos los días. Si no repones la mercadería que se vende para poder seguir vendiendo todos los días. Si ni siquiera te venís a congregar, nada de eso te está pasando. Ahora, ¿cuándo debemos ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre? ¿Y sabes qué? Debemos hacerlo ahora. Debemos hacerlo ya. Jesús dice en Juan capítulo 9, verso 4, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y cuando Jesús venga, mi querida iglesia, no debes permitir que te encuentres sin hacer los negocios de tu Padre, aquellos que te fueron dados, como algunos otros en la Biblia. Y sabes, aquí van otros ejemplos de quienes no hicieron los que debían hacer para el Señor. Y tenemos en primer lugar acá el rico necio. Allí en Lucas 12, 16, 20, Jesús da esta parábola. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, yo sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Saben, este hombre había acumulado tesoros en la tierra para sí mismo, ocupándose de sus propios asuntos, no de los asuntos de su padre. Y cuando murió y tuvo que compadecer ante Dios y rendir cuentas, se da cuenta que no había hecho tesoros en el cielo, no tenía nada depositado en el cielo. La Biblia lo llama necio porque se dedicaba al negocio equivocado. Otro ejemplo, las 10 vírgenes. De estas les hablé hace poco, ¿sí? Ahí en Mateo 25, 1, 13. No lo vamos a leer porque conocen, lo tienen fresco todavía, me imagino. Y recordemos que estas vírgenes fueron sorprendidas durmiendo, sin aceite en sus lámparas. ¿Y por qué? Bueno, porque no estaban atendiendo los asuntos de su padre. Otro, el agricultor. Otra parábola del Señor. Mateo 13, 25 y 26. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. El enemigo, mis amados, vino y sembró cizaña entre su trigo mientras dormía este hombre. Y arruinó su cosecha. ¿Y por qué? Bueno, porque no se ocupaba de los asuntos de su padre. Dormía en vez de vigilar su campo. El último ejemplo, los 3 siervos. Mateo 25, 14 al 30. Parábola de los talentos, toda conocida por ustedes. El noble se fue, el Señor se fue y les dio dinero
a sus empleados y les dijo: ocúpense de hacerlo producir hasta que yo vuelva. Todos conocen la parábola, ¿verdad? Entonces, al regresar, les hizo rendir cuentas de lo que habían hecho con su negocio. Un sirviente dijo que había convertido sus 5 talentos en 10. Jesús le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Otro había convertido sus 2 talentos en 4 y Jesús lo volvió a elogiar. Pero el tercer sirviente le dijo a su jefe que había escondido su único talento y no lo había usado para promover su negocio. Ni siquiera lo puso en el banco para que generara intereses. Jesús lo condenó por no estar al tanto de los negocios de su jefe. Entonces, mi querida iglesia, ¿entendés por qué debes ocuparte de los asuntos de nuestro Padre? ¿Estás entendiendo? Bueno, 2 parece que sí. Trajeron el cascarón esta noche, ¿no? Esta mañana trajeron el cascarón y dejaron todo lo demás allá en casa. ¿Entendés por qué debes ocuparte de los asuntos de nuestro Padre? Porque un día, mi amado, mi amada, tendrás que rendir cuentas a nuestro Señor celestial sobre cómo manejas los asuntos que te ha encomendado. Un día el Señor va a revisar sus cuentas. Y vos debiste ocuparte de los asuntos de tu Padre. Es como una advertencia amorosa, pero firme, que recuerda que la vida no es solo tránsito. La vida es Cristo. La vida en Cristo es mayordomía. Y espero que lo que te digo realmente te incomode, pero en el mejor sentido. Porque lo que te digo tiene el poder de confrontar al que duerme en la rutina religiosa, pero también el poder de animar al que sirve en lo secreto. La palabra de hoy es como una antorcha, mi amado, mi amada, que alumbra el camino del siervo fiel y revela la negligencia del que enterró su talento. Y ya para terminar, entonces, y espero que realmente esta palabra anide en tu corazón en esta mañana. ¿Sabes? Este es el momento de preguntarte, y escucha bien, esta mañana es el momento de preguntarte si vas en serio con Dios. O si eres un cristiano que solo vive el domingo. El dominguero, ¿viste? Amada iglesia, debemos ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre. Porque esta fue una pasión para Jesús, incluso a los 12 años. Hay quienes llevan 10, 20, 30, 40 o más años siendo cristianos y aún no han tenido una conversación seria con nuestro Padre Celestial. ¿Qué estás esperando, iglesia? Y sabes que algún día tendrás que enfrentarte a Él cara a cara. Hoy te digo, renová tu compromiso. Renová tu compromiso con el Señor. El compromiso de ocuparte de los asuntos de nuestro Padre, sean cual sean. No querrás encontrarte espiritualmente en bancarrota cuando se abran los libros en el cielo. Cuando Dios vea, a ver el balance de fulanito, el balance de fulanita, y haya una hoja en blanco. Como Jesús te dice en su palabra, acumula tesoros para ti en el cielo, ocupándote de los asuntos de tu Padre. Amén.